Comenzamos en los Estados Unidos, donde hoy ha terminado la intensa persecución policial que se activó para capturar al asesino de Charlie Kirk, activista y aliado del presidente Donald Trump. El Departamento de Correccionales de Utah publicó las fotografías policiales de Tyler Robinson, detenido como sospechoso del crimen de Kirk en el campus de una universidad el pasado miércoles. El joven de 22 años fue arrestado un día y medio después de cometer el asesinato. Según reportó la policía, fue entregado por un familiar que sería su padre y quien habría contactado a un amigo y luego a la oficina del sheriff. En entrevista con las autoridades, el familiar afirmó que Robinson se había vuelto más político y radical en los últimos años. Agregó que días previos había comentado que Kirk estaría en la universidad y su desagrado por los puntos de vista del fundador de la organización Turning Point USA. Según los investigadores, Robinson, que habría escrito en los casquillos del rifle mensajes de ideología transgénero y antifascista, no tiene antecedentes penales y actuó solo. El joven será acusado de homicidio agravado, un delito grave por disparar un arma de fuego causando lesiones corporales graves y obstrucción a la justicia, de acuerdo con una declaración jurada de causa probable. Tyler Robinson, de 22 años y residente de Utah, está bajo custodia policial al ser considerado el presunto asesino del activista conservador Charlie Kirk. Lo tenemos. La noche del 11 de septiembre, un familiar de Tyler Robinson contactó a un amigo de la familia, quien a su vez contactó a la oficina del sheriff del condado de Washington con información de que Robinson les había confesado o insinuado haber cometido el ataque. Su detención esta mañana reveló algo contundente para los investigadores. Cuando los investigadores lo encontraron en el condado de Washington el 12 de septiembre en las primeras horas de la mañana, observaron que Robinson vestía la ropa que coincidía con las imágenes de vigilancia. Otro punto relevante en la investigación fue la declaración de un familiar del joven, quien según dice se había politizado en las últimas semanas. Los investigadores entrevistaron a un familiar de Robinson, quien afirmó que se había politizado en los últimos años. El familiar hizo mención a un incidente reciente en el que Robinson vino a cenar antes del 10 de septiembre. En la conversación con otro familiar, Robinson mencionó que Charlie Kirk iba a venir a la Universidad del Valle de Utah. Hablaron sobre cómo no le gustaba y dieron sus puntos de vista. El familiar también afirmó que Kirk estaba lleno de odio y lo difundía. El compañero de cuarto de Robinson mostró a los investigadores mensajes en Discord, una aplicación de chat grupal donde el sospechoso hablaba sobre recuperar un rifle. El contenido incluía mensajes afiliados al contacto Tyler, indicando la necesidad de recuperar un rifle de un punto de entrega, dejar un rifle en un arbusto, mensajes relacionados con la vigilancia visual del área donde se dejó el rifle y un mensaje que se refería a haber dejado el rifle envuelto en una toalla. Esos mensajes confirmaron también que las balas encontradas tenían mensajes grabados con referencias al fascismo y a la canción Bella Ciao, el himno de los partisanos italianos durante la Segunda Guerra Mundial contra Mussolini. Robinson no tenía afiliación partidaria y no votó en las dos últimas elecciones, según consta en los registros de votantes. Creció en la ciudad de Washington, Utah, y obtuvo una beca para asistir a la Universidad Estatal de Utah. El sospechoso está detenido en la cárcel de condado Spanish Fork, Utah, por múltiples cargos iniciales. Los fiscales federales están evaluando los posibles cargos que podrían presentar contra el sujeto, según dos fuentes familiarizadas con el asunto. Horas antes de esta conferencia de prensa sobre la captura del sospechoso, el FBI había revelado un nuevo video captado por una cámara de vigilancia de la Universidad del Valle de Utah, donde ocurrió el crimen de Charlie Kirk. Las imágenes muestran el momento en que el pistolero huye el miércoles tras ejecutar el tiroteo mortal contra el influyente activista de 31 años y estrecho aliado del presidente Donald Trump. En el video se ve al sujeto saltando desde la azotea de un edificio después del tiroteo y huyendo del lugar a pie. El FBI había indicado el jueves que el tirador había abandonado un rifle y municiones en una zona boscosa cerca de la universidad.
Y NTN 24 obtuvo el dramático relato de uno de los testigos del asesinato del activista político Charlie Kirk. En entrevista con el informativo USA, el joven Brandon Rosen, quien estaba a solo 5 metros de la tarima, dijo que aquella escena quedará grabada para siempre en su memoria. Describió incluso las últimas palabras que Kirk alcanzó a pronunciar antes de que la bala impactara en su cuello. Infortunadamente estaba muy cerca de la carpa del señor Kirk y habían pasado 20 minutos desde que comenzó el evento cuando escuché un disparo. Estaba lo suficientemente cerca para ver la bala, cómo llegó hasta Charlie, y vi la expresión suya mientras era impactado. Y esos detalles de esa tragedia quedarán para siempre en mi cabeza. Cuando viste esto tan cerca, ¿cuál fue tu reacción? ¿Cómo fue la evacuación del sitio? Recuerdo haber tenido una sonrisa en mi rostro antes de que sucediera y luego tan pronto ocurrió. Recuerdo sentirme confundido por un segundo. Cuando vi la sangre salir de Charlie, supe que algo muy serio había ocurrido. Justo en ese momento, Charlie Kirk estaba hablando de los tiroteos masivos. ¿Tú nos podrías recordar exactamente cuál era el tema que él estaba exponiendo en ese instante? Bueno, no era Charlie el que comenzó a hablar de los tiroteos masivos. Sí que diré que antes fue un estudiante que abordó el tema de los tiroteos con Charlie, un debate teológico, y Charlie profesó su fe en Jesucristo y en su resurrección, que creo que fue algo muy poético. Fueron algunas de sus últimas palabras que se quedaron en mi memoria, y el siguiente estudiante fue el que habló de los tiroteos masivos y citó algunas estadísticas sobre la participación de los transgéneros en tiroteos masivos, y creo que Charlie estaba clarificando parte de la pregunta del estudiante cuando fue disparada esa bala. Precisamente en las últimas horas se han conocido nuevos videos de los minutos previos al crimen de Kirk. El influyente activista llegó al evento lanzando gorras rojas con el mensaje Make America Great Again del presidente Trump, camisetas de su organización Turning Point USA, con sede en más de 800 campus estadounidenses. Luego, imágenes se muestran a los estudiantes huyendo del evento tras escuchar el disparo contra Kirk y la confusión que reinó en el lugar. Alumnos del campus se acercan a los balcones para ver qué está sucediendo. El cuerpo de Charlie Kirk fue trasladado a Arizona, donde vivía con su esposa y sus 2 pequeños hijos. El féretro fue llevado en el avión del vicepresidente J.D. Vance, quien precisamente ayudó a cargar el ataúd. El avión presidencial Air Force 2 despegó de Utah con destino a Phoenix. Tras el aterrizaje, un montacargas bajó el féretro a la pista mientras decenas de personas, algunas con banderas, se congregaban tras las barreras para presentar sus respetos. Posteriormente, un vehículo transportó los restos de Kirk desde el aeropuerto a una funeraria. En su cuenta de X, el vicepresidente J.D. Vance agradeció a las autoridades la celeridad en la investigación sobre el crimen de Kirk. Agradezco al gobernador Spencer Cox, a las fuerzas del orden de Utah, a Kash Patel y al FBI por dedicarle a este caso los recursos y el esfuerzo que merecía. Este es un gran avance y todos los que ayudaron, desde los profesionales de las fuerzas del orden hasta quienes dieron pistas, merecen nuestro reconocimiento y gratitud. En cierto modo, la investigación aún está en sus primeras etapas, pero creo que tenemos al tirador bajo custodia. Oremos por Erika Kirk y esos 2 hermosos bebés. Esta mañana dimos un gran paso para lograr justicia para Charlie y su familia. Gracias a Dios por ello.